Actualmente podemos ver que se destacan los mismos fabricantes de siempre año tras año si hablamos de teléfonos, siendo los mayores exponentes Apple y Samsung, cada uno con su sistema operativo respectivo. Pero la realidad es que sin la existencia de Motorola, ninguno de los dos hubiera existido, y es que fue literalmente quien puso la primera piedra en los celulares, y es por eso que hoy repasaremos un poco de lo que ha sido su historia a lo largo de todos estos años. Motorola fue fundada en el año 1928, concretamente en Chicago, y estuvo muy lejos de empezar con muchas facilidades, y es que empezaron con un patrimonio de $565 en efectivo y 750 en herramientas, además de tener tan solo 5 empleados disponibles para poder trabajar, sumados a los fundadores Paul y Joseph Gablin. Pero a diferencia de lo que podrías imaginar, su primer dispositivo no fue un teléfono, de hecho, estaba muy lejos de serlo. El primer producto fue un eliminador de batería para radios, el cual permitía que las radios ya no usaran una batería externa, sino que se conectaran directamente al sistema eléctrico del carro, haciendo del funcionamiento de la misma algo mucho más simple y eficiente. Si bien fue un buen producto, no tuvo un éxito demasiado grande, a diferencia de la radio que lanzarían en 1930, la cual llamarían Motorola 5T71. Esta fue la primera vez que pudimos ver el nombre de la empresa, y si te preguntas de dónde sale el nombre, viene de la combinación de motor por los carros y hola por el sonido. Durante los años 30 y 40, la empresa se consolidó en la industria de las radios, teniendo también participación en la Segunda Guerra Mundial, obviamente no en la guerra como tal, sino que diseñando un dispositivo de comunicación para el ejército de Estados Unidos, lanzando el Handy Talkie SCR-536. Este dispositivo logró vender más de 100.000 unidades, impulsando aún más a la empresa, que ya se encontraba en un excelente momento. Pero no fue hasta el año 1960 que Motorola se adentraría en el mercado de los teléfonos móviles, aunque realmente eso no fue así, ya que no se adentró, sino que literalmente lo creó, debido a que este era inexistente. En ese año se comenzarían las investigaciones para lograr tener un teléfono totalmente portátil, y al parecer fue una especie de competencia, la cual en este caso tendría como protagonistas a Motorola y AT&T, quienes también buscaban hacer algo similar. El camino que tomaría AT&T fue totalmente diferente, apostando más por tener un teléfono en el auto, idea que sí se terminaría dando, pero no tendría tanto éxito como el que sí tuvo el camino que tomó Motorola. Luego de 13 años y $150 millones invertidos en el desarrollo e investigación, se consiguió crear el primer prototipo de lo que sería el primer teléfono celular de la historia, el Dynatac 8000X. La primera llamada con un teléfono móvil tuvo lugar el 3 de abril del año 1973 y fue Martin Cooper quien la realizó, persona quien fue la cabeza del proyecto del Dynatac. Esta llamada fue literalmente un paso importantísimo en lo que a los teléfonos se refiere. Era realmente un hito que marcaría un antes y un después en esta gran industria. Pero no fue en ese año que se lanzaría al público en general, sino que tendríamos que esperar muchísimos años para que esto pueda suceder. Concretamente pasaron 10 años en los que se perfeccionaron ciertos apartados que hicieron que su funcionamiento fuera cada vez más polido, siendo 1983 el año de su lanzamiento. Lo curioso es que cuando escuchamos la palabra celular o teléfono móvil, nos imaginamos un dispositivo de un tamaño más o menos pequeño, pero esto estaba lejos de ser así, al ser el primero de toda la historia. Tenía 25 centímetros de alto, una completa locura teniendo en cuenta el tamaño actual de los teléfonos, y eso era sin contar la antena, porque de contarla, el número se iba mucho más lejos. Además, el peso también era escandaloso, pesaba 800 gramos aproximadamente, 4 veces más que un smartphone actual, por lo que realmente muy transportable tampoco era. Aparte de su peso y gran tamaño, tenía un gran problema, su batería, y es que tan solo podías tener llamadas durante 30 minutos, siendo este su tope máximo. Y claro que el tiempo de carga no era de 40 minutos como algunos dispositivos de la actualidad, para nada. Para llegar a cargarlo por completo, tenías que esperar 10 horas, lo que haría no tan atractivo su uso al tener que cargarlo a cada rato y esperar un largo tiempo para poder hacer llamadas. Obviamente, un dispositivo tan revolucionario como este no iba a estar disponible por un precio bajo, y es que este Dynatac tendría un precio elevadísimo de $4.000, siendo exclusivo solamente para personas con mucho dinero. Hablando de ventas, a este teléfono le fue bastante bien, tanto así que Motorola no pudo fabricar suficientes unidades para satisfacer la demanda de los usuarios. Tener uno se convirtió rápidamente en un símbolo de estatus, y es que a pesar de ser muy pesado y no durar mucho tiempo en llamadas, era algo que nadie antes había visto. Era sin duda el producto más llamativo de los últimos años en esos momentos. Durante los años siguientes, Motorola se esforzaría en hacer de los próximos teléfonos móviles dispositivos mucho más pequeños y llevables para el día a día, teniendo la meta de evolucionar paso por paso su tan legendario Dynatac. Fue así que en el año 1989 lanzarían el MicroTAC, el primer teléfono plegable de la historia, y no es como los plegables que tenemos en la actualidad, para nada. Antes a los teléfonos plegables les llamaba así por tener una tapa que se plegara, siendo este el primero en incluirlo. Si lo comparamos con el primer teléfono de la marca, la diferencia tanto en peso como en tamaño era enorme y muy notoria. Pesaba ahora 350 gramos y los 23 centímetros incluían ya la medida de la antena, haciendo que sea mucho más transportable que antes.
Además, la batería duplicaba el rendimiento de modelos anteriores, que si bien todavía no era suficiente, ya era una gran mejora. Fue un teléfono muy conocido en ese momento, incluso apareció en gran cantidad de películas donde el personaje tenía un estatus elevado. Esto ayudó mucho también a su venta, ya que muchos querían tenerlo luego de ver que sus personajes de películas lo tenían. Aunque redujo el precio del Line Attack en un 50%, aún tenía un precio elevado de $2000, por lo que seguía siendo de uso exclusivo para las personas adineradas de la época. Luego de esto, Motorola seguiría lanzando varios modelos, pero no sería hasta 1996 que volvería a cambiar el mercado por completo y dar un golpe en la mesa de los teléfonos portátiles con el StarTAC. Al igual que el MicroTAC, este teléfono introduciría por primera vez otro tipo de diseño, el clásico diseño en formato concha. Era como la evolución del diseño del MicroTAC, pero mucho más funcional, reduciendo aún más el tamaño de este. Es más, tanto es así que se considera por muchos como el primer teléfono realmente portátil de la historia. El peso de este teléfono era de tan solo 88 gramos, un cambio importantísimo con respecto a modelos pasados, siendo ya menos pesados que teléfonos que tenemos en la actualidad. Su tamaño también era bastante pequeño, perfecto para manejarlo en el día a día. Además, se podía abrir con una sola mano, lo que a muchas personas les pareció bastante divertido y claro, el colgar la llamada con cerrar el teléfono es un gesto que muchas personas todavía extrañan de esa época, siendo muy mítico entre los que llegaron a comprar este tipo de teléfonos. El salto de duración de batería fue un paso importante también. Ahora tenía la capacidad de usarse durante 4 horas y estar 70 horas sin usarse. Hablando de la batería, fue también el primero en incluir una batería de ion litio de la historia, lo que fue sin duda determinante para poder mejorar el rendimiento como dije antes. Se iban agregando funciones extra también, como soporte para mensajes de texto, memoria para contactos o vibración integrada, siendo a la vez el primer teléfono en incluir esta función. Este fue uno de los teléfonos más importantes y por supuesto más vendidos de toda la historia de Motorola, llegando a las 60 millones de unidades vendidas, número que hasta este dispositivo Motorola todavía no había logrado alcanzar. Luego de este lanzamiento se lanzaron versiones del StarTAC con actualizaciones de algunas funciones, como lo sería el StarTAC 130, que incluiría una pantalla LED más nítida y mayor capacidad de batería, y tendríamos también el StarTAC 6000, que mejoraba la calidad del audio en las llamadas. Del 1996 al 2000, Motorola tuvo uno de los mejores momentos en su historia. Se podría decir que lideraba el mercado completamente, siendo el primer StarTAC el principal causante de esto. Lamentablemente, desde los comienzos del 2000 hasta el 2003, perdió un poco el mercado tras lanzamientos importantes de Nokia, como el 1100, quien terminaría siendo el teléfono más vendido de todos los tiempos. Es por esta razón que Motorola tenía que hacer algo al respecto, siendo el Razr V3 su respuesta ante esta pérdida de mercado. Y vaya que lo hizo bien, pues este es uno de los teléfonos más icónicos que se ha lanzado nunca. Lo que destacó e hizo especial a este teléfono sin duda fue su diseño, y es que nuevamente Motorola vuelve a dar un batacazo en este apartado, siendo en este caso uno de los teléfonos móviles más bonitos y estéticos que se ha lanzado. Siguió el diseño en formato concha, pero lo llevó hasta su punto máximo, perfeccionando el diseño lo máximo posible. Este Razr V3 consiguió tener una finura increíble, y no hablo solo de la elegancia que tenía, sino que literalmente era muy fino. Tenía un delgado grosor de solo 13.9 milímetros, que para la época era poquísimo. Contaba también con una pantalla externa pequeña, perfecta para ver si te habían llegado llamadas o algún mensaje sin tener que abrir el teléfono por completo. Ya incluía una cámara que, si bien no era tan buena y era de 0.3 megapíxeles, por lo menos tenías la posibilidad de tomar alguna que otra foto. Fue un teléfono que encantó a muchas personas, viéndose reflejado en el mercado, llegando a una cifra astronómica de 130 millones de unidades vendidas, siendo uno de los celulares más vendidos no solo de Motorola, sino de toda la historia. De este punto en la historia pasamos a lo que sería el primer smartphone como tal de Motorola, o por lo menos el primero que incluía Android como sistema operativo. Era el año 2009 y Motorola estaba obligada a lanzar un dispositivo que esté a la altura en cuanto a funciones con el resto de smartphones como el iPhone o los que tenían Android, así que fue así que se lanzaría el Motorola Droid, buscando igualar a sus competidores en el mercado. Este es un teléfono que se acerca más a lo que tenemos actualmente. Ya con Android, ahora ya tenía funciones mucho más inteligentes y era capaz de hacer muchísimas más cosas. Contaba con una pantalla de 3.7 pulgadas completamente táctil, que aunque no era de la mejor calidad posible, la realidad es que cumplía perfectamente su función. Además, contaba todavía con un teclado físico, característica que ya se estaba quedando atrás, pero que Motorola decidió seguir incluyendo en este dispositivo. Era un gama alta por donde lo veas, procesador potente, buena construcción, sistema inteligente y un marketing a la altura. Tanto es así que es considerado como la primera competencia real por parte de Android contra el iPhone de Apple, teléfono que se encontraba liderando el mercado en estos momentos. Se podría decir que fue este dispositivo quien empezó la disputa entre iOS y Android, dando por fin una opción realmente competitiva de otro sistema operativo que no fuera el de Apple. Continúan pasando los años y Motorola sigue lanzando dispositivos, teniendo algunos destacables como el Atrix, el cual era una fusión entre computadoras o teléfonos, pero llegaría a un punto clave en su historia, el 2012.
Este sería el año en que la empresa sería adquirida por un gigante de la industria tecnológica, nada más ni nada menos que Google, fabricante que también estaba detrás de Android, por lo que al parecer quería que Motorola fuese su buque insignia para combatir a los iPhone de Apple. Un año después de la adquisición de Motorola por parte de Google, llega el que me parece el mejor momento que tuvo la empresa si hablamos de teléfonos inteligentes, el año 2013. Es en este año donde lanzarían dos de los dispositivos más emblemáticos de la empresa, el Moto X y el Moto G. El primero fue un dispositivo de gama alta que buscaba ser el mejor del mercado, y vaya que fue un gran intento. Es personalmente uno de mis favoritos de toda la historia. Realmente lo tenía todo, una excelente pantalla AMOLED, un procesador potente y un diseño bastante minimalista. Pero si algo era lo mejor de este dispositivo, era su software. Tras ser adquirido por Google, el software de los teléfonos de Motorola sería mejorado muchísimo. Tendríamos ahora un Android mucho más puro, fluido y optimizado, y que no solo mejoraba en este aspecto, sino que tenía un soporte de actualizaciones mucho mayor que el resto de smartphones de la época, siendo este un diferenciador muy importante. Justo con este Moto X se introdujo también el clásico OK Google, que en su momento fue OK Google Now, el cual activaba el asistente de voz inteligente de Google, algo que en su momento fue bastante innovador y útil, aunque actualmente no son demasiadas las personas que lo utilizan. El Moto X fue realmente un gran teléfono y demostró que Motorola seguía en vigencia y que era capaz de competir por ser el mejor del mercado. Pero si uno marcó realmente diferencia en el mercado, este sin dudas fue el Moto G. Este es uno de los game changers más importantes de la industria de los smartphones. Era un teléfono que pertenecía a la gama media, pero que al contrario de ser comparado con dispositivos de su gama, era comúnmente más comparado con teléfonos de gama alta. ¿Pero a qué se debe esto? Esto era debido a que las características que ofrecía por el precio que tenía eran absurdas, muchísimo mejores que las de su competencia por precio. Contaba con especificaciones demasiado buenas para su precio, empezando por una pantalla bastante buena que, si bien era LCD y no AMOLED, estaba bastante bien, al igual que su rendimiento, el cual estaba potenciado por el Snapdragon 400. Pero su rendimiento era mejorado por la gran optimización que conseguía con su software, haciendo que sea más fluido que otros dispositivos con el mismo procesador. De igual manera, su cámara de 5 megapíxeles también estaba a la altura, perfecta para poder tomar alguna foto ocasional. Obviamente no era la mejor del mercado, pero para ser un gama media era absolutamente increíble. Este dispositivo estaba disponible por $179 y en esas épocas comprar un teléfono por ese precio era esperar que no tuviera muy buenas características, algo que Motorola logró cambiar con el Moto G. Se podría decir que fue el inventor del término calidad-precio, y es que eso era lo que lo definía, gran calidad a un precio accesible para todos. Fue un antes y un después en lo que al mercado de gama media se refiere. Luego de este gran año, Motorola siguió lanzando buenos dispositivos como lo fueron el Moto X2 con sus tapas personalizables, dispositivo que mejoró todos los problemas de la primera generación. En 2014, Google vendería Motorola a Lenovo por aproximadamente $2.000 millones, lo que marcaría un declive de la empresa, que si bien no fue su perdición total, sí pudimos sentir que no era lo mismo de antes. Esto no significa que no hayan lanzado dispositivos buenos durante este tiempo, y es que en 2016 lanzarían el muy recordado Moto Z, un dispositivo muy innovador que permitía el uso de módulos para modificar tu equipo, una idea que era realmente interesante, pero que por el elevado costo de los módulos finalmente se terminaría desechando con el pasar de los años. Durante este tiempo, los dispositivos que lanzarían eran buenos, pero ya no eran increíbles como si lo fueron en épocas pasadas, pero la intención de innovar seguiría intacta y sorprenderían a todos con un smartphone diferente a todos los que habían en ese momento, el Motorola Razr 2019. En este año buscarían adentrarse en los teléfonos plegables, una tecnología de pantalla que permitía plegar la misma sin dañarse, dando paso a ideas mucho más interesantes que un dispositivo común y corriente. Fue así que Motorola decidió dar un gran paso, rediseñando el clásico Razr B3 con tecnologías más modernas, haciendo un plegable en formato de concha. Esto fue un boom nostálgico en su momento, puesto que fueron muchas las personas que compraron el B3 en 2003, por lo que las expectativas por este nuevo smartphone eran muy altas. Lamentablemente, Motorola no estuvo a la altura de lo que se esperaba de un dispositivo así. Si bien era muy innovador y atractivo, realmente comprarlo no valía para nada la pena. Estaba disponible por $1.500, pero sus características estaban lejos de valer tanto. Es más, ni siquiera tenía especificaciones de gama alta. Todo era de gama media, su procesador, sus materiales, todo. Tan solo tenía una cámara, cuando ya el resto de su competencia contaba con un sistema triple de cámaras, quedándose atrás en todos los aspectos posibles. Era totalmente inconcebible pagar $1.500 por un dispositivo con procesador de gama media y con especificaciones medio pelo. Luego de este fallido lanzamiento, Motorola siguió lanzando teléfonos, pero como dije antes, ya no es lo mismo. Eso sí, mejoraron mucho en la línea de Razr plegables, siendo una de las mejores opciones si quieres un plegable en formato de concha en la actualidad, pero fuera de eso, ya no es lo que fue antes. Actualmente, con su línea Edge, todavía está compitiendo en el mercado, pero ya no con todo lo que pueden, usando procesadores que realmente no son los más potentes en su gama alta y ya no teniendo esa esencia que caracterizaba a Motorola en su momento.
Personalmente, me apena, ya que en el pasado fue una de mis marcas favoritas si hablamos de smartphones, y ver que no han podido volver a lo que eran antes me apena muchísimo. Aunque por lo menos siguen haciendo nuevos dispositivos, a diferencia de otras grandes empresas de teléfonos como BlackBerry o Nokia, ambas ya retiradas completamente del mercado en este año 2025. Si te gustó el formato de contar historias de marcas, déjamelo en los comentarios, y sobre qué marca te gustaría que hable. Suscríbete y activa la campanita para más. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.